Hay momentos en los que un sector entero te revela algo que llevaba tiempo insinuando. Y lo que el lujo nos ha revelado en estos primeros meses de 2026 es, a mi juicio, uno de los cambios estructurales más importantes de la última década en esta industria. Pero déjenme empezar con un número. Richemont, el grupo suizo propietario de Cartier y Van Cleef & Arpels, acaba de cerrar su año fiscal con ventas de más de 22.400 millones de euros, con un crecimiento del 11% en tipos de cambio constantes. La división de joyería ha sido sin duda una de las más destacadas, con un incremento del 16% solo en el último trimestre. Hablamos de unas cifras récord. Hablamos de cifras que, en el contexto actual del sector del lujo, resultan casi desconcertantes. ¿Pero por qué desconcertantes? Porque al mismo tiempo, la división de moda de LVMH, es decir, marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi o Loewe, retrocede un 2% en términos orgánicos. Gucci, del grupo Kering, que fue durante años el símbolo del que podía conseguir una marca de lujo con la creatividad y la ambición adecuadas, cae un 14% en un solo trimestre. El sector del lujo lleva 2 años perdiendo clientes. Se calcula que ha perdido unos 50 millones en unos 3 años aproximadamente, y la confianza del consumidor no termina de recuperarse. Y sin embargo, la joyería crece. Y no crece de una forma modesta. Crece con solidez, con convicción, con números que ningún analista esperaba en este entorno. ¿Pero qué está pasando? ¿Es un ciclo? ¿Una moda? ¿Una anomalía? ¿O estamos ante algo mucho más profundo? ¿Estamos quizá ante un reajuste en la manera en la que el consumidor de lujo entiende el valor de lo que está comprando? Soy Juan Carlos Navarro, y esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja. El pasado 22 de mayo, Richemont presentó sus resultados anuales. Y lo que estos resultados nos dicen va mucho más allá de los números de un grupo concreto. Y es que el grupo suizo lleva años gestionando algo que muy pocas empresas en el lujo han sabido construir. Me refiero a una cartera concentrada en lo que los analistas llaman hard luxury, la joyería, la alta relojería frente al soft luxury de la moda, los bolsos y los accesorios estacionales. Esa apuesta, que durante los años del boom pospandémico podía parecer conservadora, ha resultado ser exactamente lo contrario. Ha resultado ser visionaria. Fíjense en lo que está ocurriendo dentro de los propios grupos que todos conocemos. En el LVMH, por ejemplo, la división de relojes y joyería creció un 7% en términos orgánicos en el primer trimestre de 2026. La de moda y marroquinería, en cambio, cayó un 2% en ese mismo periodo. Y no lo pierdan de vista, es el 7º trimestre consecutivo de caída en esa división. Tiffany & Co., que Bernard Arnault adquirió por 16.000 millones de dólares en una operación que muchos cuestionaron en su momento, registra resultados excelentes. Bulgari presenta una fortaleza sostenida. El propio Arnault, que ha pasado meses defendiendo la capacidad de adaptación y la capacidad de resistencia de su modelo, se está apoyando en su división de joyería para sostener el conjunto. Y esto, sin duda, es una señal. Y la señal dice algo muy preciso. El consumidor de lujo, en un entorno de incertidumbre geopolítica, de tipos de cambio hostiles, de inflación que no termina de desvanecerse, está siendo extraordinariamente selectivo. Está eligiendo aquello en lo que cree. Y en lo que cree en este momento tiene más que ver con el valor permanente que con el valor estacional. La joyería ofrece algo que la moda lleva años sin poder prometer, un argumento objetivo para el precio que se paga. El oro es oro. El diamante es diamante. La pieza que usted compra hoy puede estar en el joyero de su hija dentro de 30 años. ¿Puede decirse lo mismo del bolso de temporada que subió de precio un 40% en 3 años sin que la calidad le acompañara a esa subida? Esa pregunta, que el consumidor lleva tiempo haciéndose en silencio, tiene ahora una respuesta en los balances de las compañías. Y para entender por qué la joyería está ganando esa batalla, necesitamos entender primero por qué la moda de lujo la está perdiendo. Entre 2019 y 2023, el sector del lujo experimentó algo sin precedentes. Un crecimiento aceleradísimo, alimentado en buena parte no por más compradores ni por más volumen, sino por subidas de precios. Según McKinsey, el 80% del crecimiento de esos años se explica por el incremento de precios y no por el aumento de unidades vendidas. Las marcas subían precios porque podían, porque la demanda lo sostenía,
porque la aspiración, en definitiva, era tan poderosa que el consumidor aceptaba pagar más por prácticamente lo mismo. El problema es que esa estrategia tiene un límite, y ese límite es la percepción de valor. Cuando una marca de moda sube sus precios sin que la calidad, el diseño o la exclusividad justifiquen esa subida, el consumidor empieza a hacer cuentas. Y las cuentas no salen. Un bolso que costaba 1.500 euros en 2019 y costaba 3.500 euros en 2023 no es el doble de exclusivo ni el doble de bien fabricado. Es simplemente más caro. Y el consumidor, especialmente el consumidor aspiracional, aquel que compraba por primera vez de forma ocasional, terminó por decidir que no era una compra racional. Y el resultado lo conocemos: 50 millones de clientes menos en el sector del lujo. Una contracción que no es coyuntural, sino que refleja una ruptura de confianza. Ahora bien, ¿por qué la joyería no ha caído en la misma trampa? La respuesta tiene una lógica que conviene identificar con precisión. Cuando Cartier sube el precio de un brazalete o cuando Van Cleef & Arpels ajusta sus tarifas, lo hace en un contexto en el que el precio del oro está en máximos históricos. En el primer trimestre de 2026, el oro cotizaba por encima de los $5.000 la onza, en algunos momentos rozando los 5.500, niveles absolutamente sin precedentes. El consumidor lo sabe, lo lee en las noticias, lo entiende. La subida de precio de la joya tiene una explicación externa, objetiva y verificable. En cambio, la subida de precio del bolso de moda no la tiene. Esta diferencia, que puede parecer sutil, es en realidad fundamental, porque lo que el consumidor de lujo está juzgando, en última instancia, no es el precio, sino que está juzgando la coherencia entre el precio y el valor que recibe. Y en la joyería, esa coherencia se mantiene de una manera que la moda ha perdido. Hay además un segundo factor que merece nuestra atención, y es el comportamiento del oro como activo. El informe de World Gold Council para el primer trimestre de 2026 describe un fenómeno singular que, a mí, me parece uno de los datos más reveladores de este momento del sector. Y es que la demanda global de joyería en toneladas cayó un 23% interanual. El oro más caro, la gente compra menos gramaje, pero el gasto total en joyería aumentó un 31%. Estamos hablando de cifras récord para un primer trimestre. ¿Pero qué significa esto? Que el consumidor compra menos cantidad de oro, pero con más intención, con más deliberación, con más consciencia de lo que está adquiriendo. Así que ya no es una compra impulsiva, es una decisión de valor. Y aquí es donde el análisis se pone más interesante, y quizá más incómodo para los grandes grupos. La joyería está creciendo, de acuerdo, pero dentro de este crecimiento está emergiendo una tensión que no existía hace 10 años con la misma claridad. Me refiero a la tensión entre los grandes conglomerados. Me refiero a Richemont, me refiero por ejemplo a la división de joyería de LVMH y a un conjunto de marcas independientes que están aprovechando este momento de manera muy inteligente. Permítanme ser un poco más preciso. Hace apenas unos días, el Business of Fashion publicó un análisis que describe algo que yo llevo tiempo observando con muchísima atención. Me refiero a que un grupo de marcas independientes de joyería fina está compitiendo por los mismos clientes de altísimo poder adquisitivo que Cartier o Tiffany. Y no desde abajo, no con precios más bajos, sino con algo que los grandes tienen cada vez más dificultades para ofrecer. Me refiero a una narrativa propia, a una singularidad y a la sensación de que la pieza que usted lleva no la llevan 50 personas más en la misma sala. Los grandes grupos tienen algo que los independientes no pueden replicar fácilmente: escala, distribución global, presupuestos de marketing monumentales y el peso de un nombre que es en sí mismo un activo. Cartier no necesita explicar quién es. Van Cleef no necesita convencerle de su legado. Ese capital de marca acumulado durante décadas es casi imposible de construir desde cero. Pero, y aquí es donde reside la tensión, la escala tiene un coste. Cuando Cartier está presente en más de 180 países, cuando un brazalete Love se ha convertido en el accesorio de reconocimiento masivo que es, una parte del cliente más exigente empieza a buscar otra cosa. Busca la pieza que nadie más tiene. El joyero que trabaja en un taller de 20 personas. La colección que solo se presenta en una feria de arte y no en una mega flagship de 5 plantas. Esto no amenaza a Cartier de manera inmediata, pero sin duda señala algo que los equipos estratégicos de los grandes grupos está observando con muchísimo cuidado. Me refiero a que la ultraexclusividad se está desplazando hacia los independientes. Y en el lujo, perder la narrativa de la exclusividad es perder algo que ningún presupuesto de marketing puede recuperar fácilmente.
Y hay una tercera dimensión de esta tensión que conviene no ignorar. Me refiero a los márgenes. Porque el mismo fenómeno que impulsa las ventas de joyería presiona los márgenes operativos de los grandes grupos. Richemont, con toda su fortaleza, reconoce en su propio informe anual que el margen bruto cayó del 66,9% al 64,4%. Estamos hablando de casi 2,5 puntos porcentuales en un solo año. El coste de las materias primas sube. La política de precios tiene que ser moderada para no erosionar la percepción de valor. Y el resultado es que vender más no siempre significa ganar más en la misma proporción. Podría estar equivocado en esto. Los márgenes de la joyería siguen siendo envidiables desde cualquier perspectiva sectorial, pero creo que es importante no leer los resultados de Richemont como una victoria sin matices. Es una victoria estratégica en un entorno difícil, pero no una victoria sin coste. Y llegamos al punto que más me interesa de este análisis, y que creo que tiene consecuencias más allá de la propia joyería. Porque lo que está ocurriendo en este sector no es simplemente que una categoría de lujo funcione mejor que otra en un momento determinado. Lo que está sucediendo es una revelación sobre qué es, en el fondo, el lujo, y sobre qué necesita el consumidor para creerlo. El lujo, en su definición más esencial, no es precio alto, es valor percibido que justifica ese precio. Es la convicción de que lo que usted está pagando tiene un sentido emocional, tiene un sentido estético, un sentido racional o incluso un sentido simbólico. Y durante los años del boom, una parte del sector del lujo, sobre todo la moda, confundió esa ecuación. Pensó que el precio era por sí solo el argumento, que bastaba con costar más para valer más en la mente del consumidor. La joyería, en cambio, nunca ha tenido ese problema, porque nunca ha podido permitírselo. Cuando usted paga por una pieza de alta joyería, hay alguien en algún taller, en Valencia, en Ginebra o incluso en París, que ha invertido cientos de horas en esa pieza. Hay un quilate de diamante o de esmeralda con una procedencia verificable. Hay un gramo de oro con un precio de mercado que usted puede consultar en cualquier pantalla. El precio se justifica en sí mismo desde varios ángulos de forma simultánea. Y eso es lo que el consumidor de lujo está buscando ahora. No una historia de marketing, no una justificación que soporte el escrutinio. Y en ese juego, la joyería tiene una ventaja de carácter estructural. La implicación para las marcas de moda es muy severa y directa. No pueden seguir compitiendo en precio si no pueden competir en valor percibido. Las que han entendido esto, y hay algunas que lo están haciendo muy bien, están invirtiendo en calidad real, en artesanía visible y en transparencia sobre los procesos. Las que no lo han entendido están perdiendo clientes a un ritmo que los números confirman trimestre a trimestre. Y hay una implicación para los grandes grupos de lujo que creo que vale la pena nombrar con claridad. La joyería, que durante años fue una división importante pero secundaria dentro del mix de negocio de grupos como LVMH, está ganando peso estratégico de una manera acelerada. No solo en ventas, sino también en la narrativa de hacia dónde van estos grupos. Cuando el propio Arnault se apoya en Tiffany y Bulgari para compensar la debilidad de Louis Vuitton y Dior, está diciéndonos algo sobre el futuro de esa empresa que va más allá de un trimestre concreto. ¿Qué debe hacer entonces alguien que trabaja en el sector, ya sea como directivo, como inversor, como consultor, como responsable de marca, con todo lo que hemos analizado hasta ahora? Pues mi recomendación tiene 3 partes. La primera, si usted gestiona o asesora una marca de moda o marroquinería de lujo, el diagnóstico que los números dan hoy no admite matices cómodos. El consumidor no ha dejado de querer el lujo, ha dejado de querer lujo sin justificación, y eso significa que cualquier estrategia que no pase por reconstruir la coherencia entre precio y valor percibido es, en el mejor de los casos, una solución de corto plazo. La pregunta que cada marca de moda debería estar haciéndose no es cómo recuperamos el volumen perdido, sino más bien qué tiene nuestra marca que justifique el precio que pedimos y cómo lo hacemos visible. La segunda, la joyería como categoría va a seguir creciendo, pero no de manera uniforme. Los grandes grupos tienen la escala y el nombre, los independientes tienen la narrativa y la ultra exclusividad. El espacio de en medio, las marcas de joyería con suficiente historia como para tener credibilidad pero sin la escala de los gigantes, es probablemente el terreno más competido y más interesante de los próximos años. Si usted está siguiendo este sector como inversor o como profesional, ese es sin duda el espacio que merece una atención estratégica. La tercera, y esta es quizá la más amplia, porque estamos asistiendo a una redefinición del concepto de valor en el lujo, y no es una moda, sino más bien un ajuste estructural en la relación entre el consumidor de alta gama y las marcas que aspiran a servirle.
Las marcas que salgan bien posicionadas de este ajuste serán aquellas que hayan tenido la honestidad de mirarse al espejo y preguntarse si lo que ofrecen realmente vale lo que cobran. Y la pregunta que yo les dejo es: ¿cuántas marcas del sector del lujo están teniendo esa conversación hoy con la honestidad que requiere? Porque la respuesta a esa pregunta depende, en buena medida, de quién va a liderar este sector dentro de 10 años. Si este análisis le ha resultado útil, sepa que el artículo que acompaña a este episodio va mucho más allá de lo que hemos podido desarrollar aquí. Analiza los movimientos estratégicos que cabe esperar en los próximos meses, es decir, qué harán los grandes grupos con sus divisiones de joyería, qué posición ocuparán los independientes y cómo puede reaccionar la moda de lujo ante la evidencia que los números ya no dejan ignorar. Está disponible en genexigente.com. Y si usted quiere acceso al análisis completo, a los informes de mercado que sustentan lo que hemos discutido hoy y a la comunidad de profesionales del lujo de habla hispana que hemos construido en Genexigente Plus, le invito a explorar lo que tenemos para usted. Soy Juan Carlos Navarro. Esto ha sido Genexigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja.